85% del gas que consumen los hogares es del Cusco. Pero en el Cusco seguimos en esta queja. Pero en el Cusco no hay gas. No hay gas. Ahora, al Perú 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Jesús Verde me acaba de pasar esto que acaban de publicar. Dicen, el ex primer ministro Alberto Otárola afirma en la Comisión de Fiscalización que la presidenta Dina Boluarte se sometió a un procedimiento quirúrgico en junio del año 2023. Pero la mandataria no descuidó, sin embargo, sus funciones. Pero es lo que digo. Es lo que digo. O sea, ya, ¿no? Suficiente de estos temas. Y que vaya preso todo el que tenga que ir preso, pero que vaya por su carril. ¿No es cierto? Que los Rolex, que el cofre, que se ayudó a fugar a su ex Guayqui Vladimir Cerrón, lo que quieran. Ya, pero eso por su carril. Pero ocupémonos de los problemas que nos agobian a los peruanos, como el de la inseguridad. ¿No es cierto? Y por eso estamos con Werner Salcedo, presidente regional de Cusco, pero además presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Bienvenido, Werner. Gracias por estar con nosotros después de tiempo. No, muchas gracias, Nicolás, por intermedio de tu programa. Un saludo a la patria, un saludo al Cusco, nuestra tierra. Ustedes, es decir, yo creo que no hay duda, acabamos de escuchar el testimonio de los barberos que van a hacer una marcha el día de mañana. O sea, no hay sector de la sociedad peruana que no esté gravemente afectado por el tema de la inseguridad. Y el problema es que no tenemos las respuestas que necesitamos, ¿no? Efectivamente, Nicolás, muchas gracias por invitarme para tocar este tema de la seguridad ciudadana y del hambre cero. Nosotros desde los gobiernos regionales, desde la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, estamos impulsando al debate, a la propuesta, a la acción, algo que no estamos sintiendo, como lo sienten los 33 millones de peruanos, que no existe desde un legislativo o desde un ejecutivo, y que sí estamos teniendo resultados. Fruto de ello, nosotros estamos hoy por tener una nueva ley de adquisiciones. Estamos logrando que se pueda utilizar material modular para cerrar las brechas de infraestructura en educación y en salud. Y así estamos avanzando para que se nos escuche de un ejecutivo y de un legislativo, porque lo que sí quiere el ciudadano es sentirse que está siendo atendido. Y desde la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, con 25 gobernadores regionales, mañana vamos a tocar el tema de seguridad ciudadana en el Callao, en el Real Felipe, en donde tenemos invitados de mucho renombre, de mucha experiencia, como son asesores del presidente Bukele, asesores de Argentina, Ecuador, y que bajo esa misma lógica estamos trabajando hoy el tema de seguridad alimentaria, porque 17 millones de peruanos hoy sufren la ausencia de alimento. Ahora, el principal tema de agenda, entiendo, corrígeme, Bernardo, si me equivoco, es el tema de la inseguridad, ¿no es cierto? ¿Qué hacer para enfrentar esta situación? Porque está claro que todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado. O sea, los estados de emergencia, los mega operativos, el endurecimiento de leyes, ¿no es cierto? Hay semanas en las que la gente dice, ya hay que... leyes cada vez más duras, pero nada de esto está resolviendo el problema. O sea, los ministros están dando discursos, la propia presidenta está hablando de 2 cuadras, están matando o extorsionando a alguien, ¿no? El tema hay que verlo en lo que corresponde hoy, un ejecutivo emotivo, un legislativo que ya dejó de pensar, de debatir, de dar propuestas. Y frente a ello, lo que el ciudadano exige es estrategias de corto, mediano y largo plazo. Hasta hoy las estrategias que han planteado no funcionan, como lo dices. Y esa es la expresión que tenemos hoy, sobre todo en las regiones costeras, y la percepción de inseguridad que se tiene en las 25 regiones. Y fruto de ello, lo que nosotros vamos a dar a conocer, ya no solo la crítica, sino la propuesta de solución. Y los gobiernos regionales estamos apostando, Nicolás, porque hay un Ministerio del Interior que ya no responde a poder atender sus propias necesidades del policía. ¿Crees que va a darnos seguridad un policía en donde no tiene el equipamiento, los implementos, no tiene la infraestructura adecuada para poder brindar seguridad? Más está preocupándose por su seguridad personal que por brindar seguridad.
Y los gobiernos regionales estamos adquiriendo patrulleros, construyendo comisarías, comprándoles sus implementos. Y así lo propio estamos trabajando con los municipios provinciales, distritales, frente a lo que significa la seguridad ciudadana bajo serenazgo y tratando de implementar políticas que efectivamente ayuden a garantizar la seguridad ciudadana de nuestras regiones. Pero frente a ello, no hay un ejecutivo que se comprometa porque hay un centralismo en el cual para comprarle un patrullero tenemos que llegar acá a Lima a firmar un convenio y no lo podemos hacer en nuestras regiones. Trámites administrativos engorrosos que hacen que efectivamente mientras nosotros estamos demorándonos 6, 7, 8 meses para firmar un papel, el asalto, la delincuencia está en el día a día. Claro, porque ahora hay un... En realidad no es tan complejo, ¿no?, como uno podría pensar, porque además las soluciones a este tema de la inseguridad ya se han aplicado, yo decía hace un rato, en el extranjero, pero también en el Perú. Hay lugares distritos donde se han hecho experiencias. Yo cito siempre el caso de San Miguel en un momento anterior, ¿no es cierto?, en la primera gestión de Eduardo Blés como alcalde, que lo que hizo fue tomar la experiencia y todo lo que se discutía sobre el tema de barrio seguro, y lo que hicieron es algo muy simple: dividieron el distrito en cuadrantes. Correcto. Establecieron una especie de catastro de qué es lo que tenían, es decir, cuántos policías tenemos, cuántos miembros de serenazgo hay, pero además cuánta gente está organizada en los barrios, qué empresas privadas tienen policías particulares o compañías de seguridad, cuántas cámaras tenemos, si están conectadas o no, y a partir de eso articular todos los recursos para, en primer lugar, tomar el control de la calle. Y tomaron el control de la calle, simplemente organizando los recursos existentes, ni siquiera con nuevos recursos, sino con un uso eficiente de los recursos existentes. Correcto. Entonces, el problema es que eso, que es tan simple, no lo podemos tener ahora. O sea, ¿por qué no es posible que eso ocurra? Nicolás, lo conversaba en el interno, nos falta conversar, consensuar. Las soluciones están ahí, en estrategias, reitero, de corto plazo, como lo que has expresado: planificación, reconocimiento del territorio, contextualización de lo que está ocurriendo y decir con lo que tienes, cómo combates. Y a partir de ello vas encontrando aliados. Tan solo tener ese espacio no se está dando en estos tiempos. Y es precisamente por lo que los gobiernos regionales estamos tomando la iniciativa. Es en el Cusco que hemos desarrollado la primera cumbre por la seguridad alimentaria, por el hambre cero. Recuerda, Nicolás, y nuestra población lo sabe, que si nosotros tenemos niños desnutridos, mal alimentados, familias que no tienen para poder atender el alimento, ¿a dónde van a ir? Un sector a la delincuencia. Entonces comencemos nosotros a hacer la regla de 3 simple para decir cómo, en estrategias como las que mencionas: corto plazo, ¿qué hacemos? Mediano plazo, largo plazo. Porque al final lo que tenemos que construir es ciudadanía. Lo que es cierto es que tienes que... es decir, estamos enfrentados a una urgencia, ¿no es cierto? Correcto. Porque estamos en retroceso, los delincuentes tienen la iniciativa. Si esto fuera definido en términos militares, nos están ganando la guerra. Estamos a la defensiva, retrocediendo frente al enemigo que nos ataca, y lo que necesitamos es pasar a la contraofensiva y tomar nosotros la iniciativa como sociedad. Correcto. Y para eso necesitamos liderazgo y articular los esfuerzos de todos los sectores. Ahora, el problema es que si tú tienes una policía que tiene un cáncer de corrupción, que hay problemas similares en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y que el sistema penitenciario no está cumpliendo su papel, pero ni de lejos, porque desde las cárceles, o sea, tú metes preso, o sea, discutimos mucho sobre pena severísima, mandas preso al líder de una banda criminal y desde la cárcel sigue dirigiendo, es más, tiene su oficina montada en algún penal, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que hacer correcciones prácticamente en todas las instituciones. Ahí es donde creo que estamos teniendo el serio problema, Nicolás. Y es precisamente en quienes dirigen las instituciones, que tienen que tener la capacidad de superar una problemática, la tramitología, la administración. Porque más nuestros ministros, todo funcionario está dedicado a resolver el problema de papel y no los problemas de ciudadanía. Más están enfocados en la administración y no en la propuesta, no en la
activación real de la solución de los problemas. Y los gobiernos regionales estamos dando resultados. Y fruto de ello es lo que nosotros hoy día podemos decir que del 52% que había de anemia, de desnutrición, hemos reducido a 42%. En desnutrición crónica tenemos 3 regiones que tenemos que trabajar intensamente: Loreto, Amazonas, Huancavelica. Es en ahí en donde nosotros también queremos tener una mirada que corresponde de un ejecutivo con una distribución presupuestal que realmente represente lo que estamos ejecutando. Reconocemos los esfuerzos, pero estos esfuerzos no se están dando. Yo he visto la distribución de los presupuestos y no sé por qué Ayacucho resulta con esos presupuestos. Es por la amistad de la presidenta. O sea, esos son los criterios. No quisiéramos interpretar. Lo cierto es también que Ayacucho es una región empobrecida, así como lo es Huancavelica, así como lo es Loreto, Ucayali. Regiones que efectivamente merecen tener mayor presupuesto, pero esperemos que sea en esa lógica y que no nos esté ganando ese mal juicio, porque sí puedo decir, defiendo a todas las regiones. Pero hoy más que nunca también necesitamos priorizar el generar riqueza de regiones que producen riqueza. Más del 70% del PBI lo produce Cusco, Apurímac, Junín, Ica. Y lo que no tenemos es la inversión adecuada para seguir generando riqueza para el resto del país. 85% del gas que consumen los hogares es del Cusco. Pero en el Cusco seguimos en esta queja. Pero en el Cusco no hay gas. No hay gas. Ahora, propuso hace ya tiempo Pedro Gamio Aita, acá lo ha dicho varias veces y hace bastante tiempo, que no había que esperar la obra del gasoducto del sur, que es una obra muy costosa y que además está enredada y trabada por un proceso judicial que va a terminar, entiendo, con alguna gente en la cárcel. Y él proponía 2 salidas muy prácticas. 3 en realidad, ¿no? Él decía que podía extenderse desde Melchorita hasta Arequipa un tubo que tenía un costo menor, que era una obra comparativamente menor al gasoducto y que podía hacerse algo similar en el Cusco. Exitosa. Jalar desde Quepachato hasta Cusco y darle gas, su gas a los cusqueños, que eran obras que no eran de una gigantesca envergadura, pero eran obras que se podían hacer. Y él agregaba algo más. Él decía que podía hacerse un especie de punto de desembarque para mover tanques y llevar el gas por mar a diferentes lugares del Perú y de ahí, ¿no es cierto?, extender el uso del gas. O sea, se va a hacer, por lo que se ha anunciado, el tubo para Arequipa, pero no se va a hacer el de Cusco. Mire, ahí es la descontextualización, una inadecuada propuesta de TGP. Porque lo primero que tiene que considerar es a quienes son los que tienen el gas en su territorio, y es el Cusco. Y en el Cusco tengo que ser tajante. No vamos a permitir que ni una molécula de gas se dé a cualquier otra región si no se atiende primero al Cusco. Yo respeto la inversión privada, respeto como corresponde a nuestra región de Arequipa. Pero lo que queda claro es que se necesita atender una demanda social correcta, justa. Y en ese entender, más bien lo que planteo es que TGP haga lo que tú estás planteando, que primero proponga para el Cusco, ya está la tubería instalada, y que si tiene también esta voluntad de ampliar su concesión, porque tiene que dar mejoras, porque lo ha hecho en ese marco, en el CADE, que lo haga mejor para la Macrosur, porque desde el Cusco se puede tener el hub de distribución para Arequipa, para Madre de Dios, Apurímac, Puno, Moquegua, Tacna. Y lo que tendrías es el desarrollo integral, sin que tengamos estas convulsiones sociales o, en su defecto, estas discrepancias políticas. Lo que queremos es el desarrollo en donde todos ganen, y el gas es desarrollo. A mí lo que me llama la atención, Bernard, es que acá hace tanto tiempo Pedro Gamio, que es un especialista en estos temas de energía, trataba de dar soluciones prácticas y realistas. Es decir, tenemos gas, hay un problema con el precio del combustible, del petróleo, del diésel en el mundo, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, usemos lo que tenemos, que es el gas, y seamos prácticos ya. ¿Qué cosa hacemos para masificar el uso del gas natural? Bueno, estas propuestas muy simples y muy puntuales.
que además no tienen costos pues astronómicos, son absolutamente, y el impacto que va a tener sobre la vida de la gente es extraordinario, ¿no? Nosotros al próximo año estamos terminando nuestro expediente técnico de la planta de fraccionamiento de Quepaciato, que busca atender con GLP a las poblaciones rurales, no solo del Cusco, sino de la Macrosur, y que incluye al centro, Ayacucho, Junín, Huancavelica. Es ahí en donde debemos de priorizar la inversión y esperemos que un ejecutivo y un legislativo tengan esa capacidad de decir por qué no apostar por proyectos productivos, por proyectos que generan riqueza. Palabra que se está olvidando en nuestra clase política del gobierno nacional. Ahora, esta reunión de mañana entonces no tiene como exclusiva agenda el tema de la seguridad. Es decir, es una agenda más amplia, ¿no? Correcto, tenemos el tema de seguridad alimentaria, hambre cero, que es así denominado a nivel del mundo, en donde nosotros lo que queremos es tener propuestas frente a la malnutrición, el cómo garantizamos alimento mediante el acceso al agua. Y los gobiernos regionales, hoy, las 25 regiones, estamos destinando el 20% de nuestros recursos para la seguridad hídrica y que esto nos conlleva a la producción de alimentos. Y lo que nosotros hoy demandamos es que se tenga esa misma política del gobierno nacional. Esperamos la presencia del ministro de Agricultura, del ministro de Inclusión, inclusive de la propia presidenta. Exitosa. Porque lo que acá hay es propuestas concretas que están funcionando en las regiones, pero que se necesitan que se implementen con las políticas del gobierno nacional. Ahora, ustedes, ¿en qué momento se va a plantear la discusión sobre la reformulación de la regionalización? Porque al final, ¿qué cosa es lo que ha sido la regionalización o en qué ha terminado? En que hemos convertido los departamentos en regiones, les hemos trasladado, digamos, obligaciones, pero no necesariamente ha ido de la mano con los recursos, ¿no es cierto? Y ni siquiera con la necesidad de entrenar o capacitar a la gente para la gestión, ¿no es cierto? O sea, si vas a manejar recursos que antes se manejaban desde el gobierno central en cada región, necesitas que la gente esté preparada para asumir la responsabilidad. Pero, es decir, es un tema el de la regionalización. La descentralización es un tema de fondo, Nicolás. Y es un debate que lo estamos arrastrando los últimos 20, 25 años. Nosotros, hay propuestas concretas en que ya debe de discutirse y debe de plantearse regiones federadas. Es decir, que lo que ahora se llaman macroregiones pasen a ser las verdaderas regiones. Exactamente. ¿No es cierto? Así de simple. Y fruto de ello ya se está dando el debate propio, porque lo que tenemos es la incapacidad de contratar un profesor, la incapacidad de contratar un técnico, un enfermero, un médico. Y lo que hay un debate mayor, ¿cómo hacemos que la academia también se comprometa a las universidades? Porque lo que nos hace falta en el Perú son 36,000 especialistas. Y si nosotros, en primer lugar, no garantizamos seguridad, no das confianza a la población para desenvolverse. A partir de ello viene la educación, el transporte, las brechas, que hoy día se han convertido en propuestas de campaña política cuando es un deber cerrar brechas. Y que a partir de ello podamos... Pero además, todo el mundo, yo me acuerdo, hace por lo menos 3 elecciones que se hablan de las brechas, ¿no es cierto? Estamos hace 15 años hablando de las brechas, y las brechas cada vez son más grandes, ¿no? Se van cada ampliando. vez son más grandes, es decir, cada vez... Yo hablaba ahora del tema de educación. Por lo menos 180,000 millones de soles se necesitan solo para resolver la crisis de infraestructura educativa. ¿Por qué? Porque no hay ni baños en los colegios, porque Defensa Civil dice que la mitad están cayéndose literalmente o no son aptos para que los alumnos y los profesores estén ahí. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Nada. Asignamos el mismo presupuesto para infraestructura todos los años. O sea, no vamos a resolver nunca el problema de infraestructura. Nicolás, las regiones hemos propuesto y nos estamos haciendo escuchar. El problema serio es efectivamente el fierro y el cemento. Se necesita los 180,000 millones. En el caso del Cusco, 15,000 millones. Y necesito destinar 11, 12, 13 años de mi presupuesto exclusivamente a educación y olvidarme del resto. Pero así no funciona. Entonces, hemos planteado que se utilice material modular, que es 60 veces menos costoso,
que se ejecuta en tiempos rápidos, 3, 4, 5, 6 veces, y a su vez que es duradero por 15, 20, Mira, 30 años. Hubo una experiencia que habría que recuperar, voy a buscar a la gente amiga de esos días, pero durante el gobierno militar de Velasco Alvarado hubo un proyecto, un sistema que se llamaba Sistema de Escuelas Rurales del Perú o Servicio de Escuelas Rurales del Perú, que lo que hacían era exactamente eso, es decir, construir colegios con los materiales, usando preferentemente los materiales de la zona para que lo que traigas de afuera sea solo lo indispensable y eso te abarataba costos y te aceleraba y acortaba los plazos, ¿no? Ahora lo que hay es material modular, el fibrocemento, las placas, todo esto, 60% menos costoso, que lo ejecutas en 4 o 5 meses y que te dura 20 años. Eso significa que de los 15.000 millones que necesito para el Cusco, con 2.000, 3.000 millones cierro la brecha. Y ahí está la solución. Lo que pasa es que había un MEF, un Ministerio de Vivienda, un Ministerio de Salud, de Educación, que no querían discutir este tema, que no nos permitían utilizar recursos de inversión para cerrar esa brecha. Hoy los gobiernos regionales estamos siendo escuchados y para este 12 y 13 de diciembre que vamos a tener la cumbre de los gobiernos regionales, el Consejo de Estado Regional, se está dando el anuncio. Y con ello vamos a reducir la inversión en infraestructura, tanto de salud, de educación. Ahora, hay un tema, voy a hacer referencia nuevamente a Leopoldo Monzón, que la verdad es un hombre brillante, ¿no? O sea, más allá de un ingeniero de mina, etcétera, es un hombre que tiene respuestas porque ha estudiado y conoce y ha recogido información y ha recogido diversas propuestas y ha tratado de sintetizar alternativas. Y él decía que, por ejemplo, las brechas son tan grandes que no hay manera de que con el flujo actual que tenemos de recursos lo podamos resolver. Entonces, ¿cuál es la solución? Utilizar eso que tenemos, que el mundo sabe que tenemos, que son los minerales. Correcto. Entonces, si tú dices, tenemos minerales, entonces ya de eso que tenemos agarramos el 10% de lo que se está garantizado como reservas probadas y las convertimos en bonos para la educación. Punto. Para nada más que para la educación. O sea, vamos a invertir todo ese billete y verán, no solo consigues los 180.000 millones, consigues mucho más para resolver la crisis de infraestructura, de capacitación de los maestros, de tecnología dentro de los colegios, de alimentación dentro de los colegios. El problema, Nicolás, es cómo cierto sector de la clase política se aprovecha del tema, porque ahí genera la confusión del ciudadano. Mira, me he ido con el tema. Tenemos que terminar por hoy, Werner. Muchas gracias por estar acá, pero yo me quedo con con ese paso que están proponiendo, ¿eh? Que las macrorregiones sean regiones y que tengan realmente capacidad de decidir sobre sus presupuestos y sobre su gestión. Y lo que garantizamos es licencia social para la actividad extractiva, que queremos tener industria, transformación. Es momento de abrirle las puertas a la tecnología y a la ciencia, Nicolás. Werner Salcedo ha estado con nosotros, presidente regional de Cusco y presidente de la Asociación de Gobiernos Regionales del Perú. Nos vamos a la pausa, pero antes un mensaje para ustedes. En Surcosalud te encuentras más de 35 especialidades a las que puedes acceder sin citas y a un costo social.